¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el cual documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de analizar la realidad y entenderla con mayor claridad. Usted seguramente lo sabe, el próximo miércoles va a haber una sesión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y hay dos magistrados de los cinco que desde su punto de vista presumen que habría elementos para anular la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero habrá que esperar a ver qué resulta porque una intención de esa naturaleza tendría que recibir el voto de la mayoría de los cinco magistrados que integran la Sala Superior, pero hay un precedente jurídico muy importante. Tres de los cinco magistrados, que serían los tres que validarían la elección, tres de esos cinco magistrados ya emitieron en algún momento un voto para desestimar la posibilidad de que el uso de los acordeones se pueda usar como un elemento para poner en duda la validez de la elección de ministros de la Suprema Corte. Y después de analizar o de observar en qué términos está diseñado el proyecto de sentencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que sería respaldado por la magistrada Janine Otálora, nos damos cuenta que si prevalecen los criterios que emitieron los tres magistrados que desecharon las impugnaciones por el presumible uso de los acordeones en la elección judicial, lo más seguro es que la iniciativa que pretende invalidar los comicios no prospere. ¿Por qué? Porque las inferencias y las presunciones no son elementos suficientes para definir la nulidad de una elección. Por lo tanto, las denuncias sobre el presunto uso de acordeones y de recursos públicos, así como la presumible intervención de partidos políticos y funcionarios de gobierno en la elección judicial para favorecer a algunos candidatos, tendrán que probar en qué periodo de tiempo tuvo lugar el supuesto reparto de propaganda, en qué lugares se realizó y cómo es que se cometieron los hechos presuntamente constitutivos de infracciones electorales. También tendrá que probarse cómo se llevaron a cabo los actos atribuidos a las personas denunciadas, así como los nombres y los cargos de los presuntos involucrados. Porque una de las hipótesis que sostiene, y digo que es hipótesis porque hasta donde he podido ver el proyecto de sentencia, no existen pruebas en firme que clarifiquen que estas hipótesis tengan algún sustento que les dé valor jurídico probatorio, pero tendrían que probar si, como presume la sentencia de Reyes Rodríguez Mondragón, participaron en la elaboración de estos acordeones funcionarios públicos o personas militantes en Morena o directivos de Morena. ¿Por qué? Estos son los elementos que tomará en cuenta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el próximo miércoles 20 de agosto del 2025, cuando analice el proyecto de sentencia del magistrado electoral Reyes Rodríguez Mondragón, quien propone anular las elecciones de los nuevos ministros que integrarán el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tendrían que iniciar sus funciones el lunes 1 de septiembre del 2025. Y para recordar con toda claridad quiénes son los nuevos 9 ministros que integran la Suprema Corte, vemos la diapositiva número 3, donde están los nombres y los votos que lograron cada uno de los candidatos. Usted sabe que Hugo Aguilar Ortiz, al haber logrado la mayor cantidad de votos, 5,900,789, será el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y también vemos en esta misma diapositiva número 3 los 9 que integrarían la nueva alineación del máximo Tribunal de Justicia de la República. En segundo lugar, usted lo recuerda, quedó Lenia Batres Guadarrama y después Yasmín Esquivel y en cuarto lugar Loreta Ortiz. Lenia, Yasmín y Loreta se sometieron
a la votación del pueblo y por lo tanto van a permanecer en la Corte, aunque ya son ministras nombradas, pero van a permanecer hasta cumplir su periodo, en tanto que Hugo Aguilar Ortiz, al haber logrado la votación más alta, será el próximo presidente. El miércoles 9 de julio de 2025, por mayoría de 3 votos contra 2, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció un importante precedente jurídico al declarar infundado un recurso de revisión del procedimiento especial sancionador promovido por la organización Proyecto Justicia Común AC, que pretendía que la autoridad jurisdiccional revocara un acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE que declaró improcedente la solicitud de sancionar a dirigentes de Morena y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, por el uso indebido de acordeones para la inducción y coacción ilegal del voto, además del uso de recursos públicos y de la vulneración al principio de equidad. Esos señalamientos que le menciono son los mismos que están en los recursos promovidos ante la Sala Superior y que el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón argumenta como parte de las presunciones para promover la nulidad de los comicios de los ministros de la Suprema Corte. La sentencia presentada por el magistrado electoral Felipe de la Mata Pizaña, que consideró válido y bien fundado el acuerdo del INE que desechó la denuncia por el uso de acordeones en los comicios judiciales, fue respaldada por sus colegas de la Sala Superior, por el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, la presidenta del Tribunal Electoral Mónica Aralí Soto Fregoso, e incluso se sumó a la votación la magistrada Janine Madeline Otálora Malasis. Solo se expresó en contra de la sentencia el magistrado electoral Reyes Rodríguez Mondragón. Otálora Malasis apoyaría el miércoles próximo, apoyaría la nulidad de la elección de los ministros de la Suprema Corte propuesta por Rodríguez Mondragón. Pero eso lo veremos el próximo miércoles a partir de las 12 del día, cuando se iniciará la sesión de la Sala Superior del Tribunal. Y es muy importante y es muy interesante. Si usted quiere saber cómo se va a dar esta discusión, métase a través de internet a la página del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ahí podrá ver en vivo y en directo cómo se da la discusión con respecto a esta sentencia, proyecto de sentencia que elaboró Rodríguez Mondragón y que pretende que se anulen los comicios para ministros de la Suprema Corte. Vemos en la diapositiva 6 a los 3 magistrados del Tribunal Electoral que desestimaron sancionar el uso de acordeones electorales. Consideraron ellos que no había elementos ni pruebas como para considerar que la existencia y la difusión y promoción de los acordeones hubiese influido de manera terminante en la elección del Poder Judicial. La magistrada presidente Mónica Aralí Soto, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera y el magistrado Felipe de la Mata, a uno de ellos 3 tendrían que convencer los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Otálora Malasis. A alguno de estos 3 que usted ve en pantalla tendrían que convencer para que pudiera prosperar la iniciativa de anular la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y en la siguiente diapositiva, la número 7, ve usted a los magistrados del Tribunal Electoral que votarían en favor de anular la elección judicial, la magistrada Janine Madeline Otálora Malasis y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Esas serán las 2 fuerzas que se enfrentarán el próximo miércoles a partir de las 12 del día en el Pleno del Tribunal Electoral. ¿Qué es lo que dice la ley? Es muy importante que nosotros como ciudadanos tengamos una idea razonable, clara, de qué es lo que dice la ley electoral y en qué circunstancias se puede anular una elección. En la reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, publicada el 15 de octubre del 2024, se agregaron otras causales de nulidad
referidas específicamente a los comicios judiciales, sin excluir, desde luego, las causales ya contempladas en la Constitución General de la República en el artículo 41 constitucional. Vemos en la diapositiva 9, de manera muy gráfica, cuáles son las causales de nulidad establecidas en el artículo 41 constitucional. Estas, digamos, son las causales de mayor rango y mayor nivel que en un principio tendrían que considerarse. El artículo 41 constitucional dice que son causales de nulidad las siguientes. A. Si se excede el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado. Esto, por supuesto, tendría que ser demostrado a través de documentos que prueben que alguno o algunos de los candidatos excedieron el tope de gastos de campaña. Punto B. Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley. En este caso, usted recordará que es facultad del Instituto Nacional Electoral proveer a los candidatos del tiempo de radio y televisión, y estaba abierta la posibilidad de que los candidatos pudieran promover su imagen en redes sociales siempre y cuando no pagaran un 5 para ampliar la difusión de esa información que pudieran ellos subir a redes de manera personal. Y el punto C, que es otra causal de nulidad de acuerdo con la Constitución, que se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Pero vea usted el siguiente párrafo. Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Es decir, no puede partirse de presunciones o de supuestos. Tiene que haber pruebas objetivas y materiales. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5% del total de los sufragios captados en las urnas. Aquí es muy importante tomar en cuenta este punto por lo siguiente, porque para que ese supuesto de que hubiese una diferencia menor al 5% entre el primero y el segundo, solamente aplicaría en el caso de que alguno de los 9 que vimos en la diapositiva número 3 hubiese impugnado la elección de alguno de los 9 que presumiblemente ganaron. Por lo tanto, este supuesto que vemos en la pantalla, este supuesto de que hubiese que la diferencia entre la votación obtenida por el primero y el segundo lugar sea menor a 5%, solamente aplica en caso de que el segundo lugar objete la votación de quien ganó, y en este caso no sucedió. Por lo tanto, este supuesto ni siquiera se podría considerar. En caso de nulidad de la elección, se convocaría a una elección extraordinaria en la que no podrían participar las personas sancionadas. Aquellos que fueran descalificados, por supuesto, no podrían volver a competir para ministros en el remoto supuesto de que se anulara la elección. Pero vamos a las causales de nulidad que están establecidas en la Ley de Medios de Impugnación. Son dos disposiciones diferentes. El artículo 41 de la Constitución dice que debe de haber un sistema de medios en el que se considere la nulidad de una elección, pero ya en la Ley de Medios de Impugnación ya existen otras disposiciones que vemos en pantalla. Causales de nulidad establecidas en la Ley de Medios de Impugnación. Cuando alguien o algunas irregularidades graves se acrediten en por lo menos el 25% de las casillas instaladas en el territorio nacional o en el respectivo circuito judicial o circunscripción plurinominal, y en su caso no se hayan corregido durante el recuento de votos. En este caso, para que este supuesto se pudiera cumplir, tendría que haber un candidato a ministro que hubiese documentado irregularidades en por lo menos el 25% de las casillas instaladas en el circuito judicial en donde compitió o en la circunscripción nacional, en la votación nacional en la que fueron electos los ministros de la Corte. Este es un supuesto muy difícil de documentar. El supuesto B, cuando en el territorio nacional o en el respectivo circuito judicial, usted recordará que cada circuito judicial corresponde a un estado de la República. El primer circuito judicial es la Ciudad de México,
El segundo circuito judicial es el Estado de México y el tercer circuito judicial es Jalisco, por poner ejemplos. Cuando en el territorio nacional o en el respectivo circuito judicial o circunscripción plurinominal no se instale el 25% o más de las casillas y consecuentemente la votación no hubiese sido recibida. Es otro supuesto que es muy difícil de documentar por los candidatos que participaron en la contienda. Y vamos a la diapositiva 11, donde vemos otras causales de nulidad establecidas en la Ley de Medios de Impugnación. C. Cuando la candidatura ganadora de la elección resulte inelegible. Esto, desde luego, tiene que ver con la revisión del expediente de un candidato que hubiese ganado y que en la revisión se descubriera que viola algunos de los preceptos establecidos para los aspirantes a estos cargos en el Poder Judicial. D. Cuando se acredite el uso de financiamiento público o privado, con excepción de legalmente permitido por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esto se tiene que probar documentalmente. Cuando se acredite que partidos políticos o personas servidoras públicas beneficiaron o perjudicaron indebidamente una campaña de una persona candidata. Esto también se tiene que probar documentalmente, señalando forma, tiempo, lugar y persona que hubiese cometido esta irregularidad. Las causales de nulidad señaladas en el párrafo anterior deberán estar plenamente acreditadas y se debe demostrar que las mismas fueron determinantes para el resultado de la elección. Como ustedes pueden ver por lo que vimos con respecto a las causales de nulidad que establece el artículo 41 de la Constitución y las causales de nulidad establecidas en la Ley de Medios de Impugnación, no hay margen para los supuestos o para las presunciones. Todo aquello que se señale como irregularidad tiene que probarse de manera clara, fehaciente y contundente con respecto a cuándo sucedió, dónde sucedió, cómo sucedió y quién es el presunto responsable de que hubiese sucedido. La Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral establece que está prohibido imponer por analogía y aún por mayoría de razón sanción alguna que no esté decretada por una ley que sea exactamente aplicable a la conducta infractora de que se trate, como es el caso específico de los juicios que se promueven para solicitar la nulidad de un proceso electoral. Para la resolución de los medios de impugnación, las normas, esto dice la ley, las normas se interpretan conforme a la Constitución, los tratados o instrumentos internacionales celebrados por el Estado mexicano, así como a los criterios, escuche usted, se aplican los criterios gramatical, sistemático y funcional en la interpretación de la Ley General de Medios de Impugnación. Es decir, el margen para la interpretación libre o discrecional no existe. Tiene que haber una disposición muy específica a la que se tengan que apegar los jueces. Bueno, en este caso hablamos de los magistrados electorales. A falta de disposición expresa, se aplicarían principios generales del derecho, dice la Ley General de Medios de Impugnación. Y nos regresamos. El precedente jurídico que estableció la Sala Superior con respecto al uso de acordeones en la elección judicial es muy importante. La determinación de la mayoría, 3 de 5 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, confirmó la resolución de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, que declaró la improcedencia de una queja presentada por una organización civil por el supuesto uso indebido de materiales propagandísticos en la elección extraordinaria de personas juzgadoras. Es muy importante estos datos porque son el precedente jurídico que existe porque no habíamos tenido una elección judicial. Entonces, cuando la Sala Superior respalda la decisión del INE que desestima que el uso de acordeones hubiese sido o sea la razón suficiente para descalificar el proceso, es un punto de referencia que tendrá que tomar en cuenta la Sala Superior el próximo miércoles cuando analice el proyecto de sentencia de Reyes Rodríguez Mondragón que pretende que sea anulada la elección de ministros de la Suprema Corte. En un comunicado oficial, la Sala Superior del Tribunal Electoral advierte que la decisión de la mayoría
se apegó a la línea jurisprudencial que obliga a la autoridad administrativa, en este caso el INE, a declarar improcedente aquellas denuncias que no contengan los elementos mínimos para poder iniciar una investigación, que expresen las circunstancias de tiempo, modo y lugar y los sujetos responsables de las infracciones. Vamos a ver algunos detalles de este caso que resolvió la Sala Superior. El 30 de mayo del 2025, la Asociación Civil Proyecto Justicia Común presentó una queja en contra de Morena, de su Comité Ejecutivo Estatal en la Ciudad de México, de la jefa de gobierno en dicha entidad federativa, Clara Brugada Molina, entre otras personas, y quienes resultaran responsables por la presunta inducción y coacción ilegal del voto, el uso indebido de recursos públicos y la vulneración al principio de equidad en el proceso electoral 24-25. Lo anterior derivado de la elaboración y distribución de materiales propagandísticos denominados acordeones, con recomendaciones de voto a favor de personas supuestamente afines a Morena. Es decir, la esencia misma que toma en cuenta el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón para presumir que se puede anular la elección de ministros. Vemos en la diapositiva 16 qué elementos consideró el Instituto Nacional Electoral para desestimar queja por el uso de acordeones. Aquí vemos algo muy importante. Lo que se señala y se acusa se tiene que probar. ¿Y qué dijo el INE con respecto a este asunto de los acordeones? Dice en el punto 1, no se advierten elementos de prueba idóneos o indicios de la supuesta participación del partido político denunciado, ni actuaciones concretas de las personas del servicio público, así como de las y los ciudadanos de referencia. Punto 2. El denunciante se limitó a formular conjeturas o suposiciones a partir de lo señalado en las notas periodísticas que aportó y que a su juicio podrían actualizar las conductas denunciadas. Vamos a la diapositiva 17. ¿Qué otros elementos consideró el INE para desestimar la queja por el uso de acordeones? Vemos el punto número 3. El recurrente es el que presentó la queja. El recurrente no precisó las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que supuestamente se cometieron los hechos, ni tampoco ofrece o aporta medios probatorios que den sustento a su denuncia. Y el punto 4, de los requerimientos de información formulados a Morena y a las demás personas denunciadas, manifestaron que no tuvieron participación en la elaboración y distribución de los acordeones denunciados. Es decir, el que acusa prueba, y en este caso el INE consideró que no había elementos de prueba. Y vamos a los últimos 2 elementos que consideró el INE para desestimar esta queja. Lo vemos en la diapositiva 18. El punto número 5. Respecto a uno de los denunciados, el denunciante no aportó elementos para su identificación y derivado de las investigaciones realizadas por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, no fue posible obtener información al respecto. Y el punto final. La parte denunciante estaba obligada a presentar mayores elementos y no basar su denuncia únicamente en notas periodísticas y capturas de pantalla, siendo que tiene la carga probatoria de acompañar a su escrito los elementos de pruebas mayores para que dicha autoridad esté en condiciones jurídicas y fácticas para iniciar una investigación. En el proyecto de sentencia de Reyes Rodríguez Mondragón hay muchas inferencias, hay muchos supuestos, pero en la práctica hay muy pocas pruebas que documenten que algún partido, algún funcionario, alguna dependencia imprimió y pagó los acordeones que muchas personas usaron durante los comicios. ¿Qué decidió la Sala Superior del Tribunal Electoral? Bueno, la Sala Superior consideró que los argumentos del denunciante eran infundados, por lo que no procedió su petición de revocar el acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, que desechó su queja con respecto al uso de acordeones en los comicios judiciales, presumiblemente financiados con recursos públicos
que involucrarían a Morena y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, entre otros funcionarios. Los elementos de prueba ofrecidos resultaron insuficientes para generar indicios de los señalamientos, ya que tratándose del supuesto reparto de propaganda en su modalidad de acordeones, el hoy recurrente, es decir, la persona que se quejó, aportó una serie de notas periodísticas y una fotografía de un cheque. Sin embargo, de ninguna de tales imágenes es posible deducir válidamente que genere indicios de una conducta en concreto o que de ésta se adviertan las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que los hechos ocurrieron. Este punto de modo, tiempo y lugar y la persona presumiblemente responsable es fundamental que se tenga que probar y documentar para que la queja pueda prosperar. El recurrente no refirió en su denuncia en qué periodo de tiempo tuvo lugar el supuesto reparto de propaganda, en dónde se realizó, ni cómo es que se cometieron los hechos presuntamente constitutivos de infracciones en materia electoral. Tampoco precisa cuáles fueron los actos específicos que realizaron las personas denunciadas. Así, los elementos probatorios aportados por el recurrente, es decir, por la persona, la organización que se quejó, no constituyen indicios a partir de los cuales sea posible sustentar las afirmaciones hechas en la denuncia, pues en modo alguno denotan el uso indebido de recursos públicos o la vulneración al principio de equidad aducidos. Este precedente jurídico y las ponderaciones legales que se plantean en la sentencia referida servirán como referencia en el momento en el que se analice el proyecto de sentencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, que recomienda la nulidad de las elecciones de los nuevos ministros de la Suprema Corte. Esto sucederá el próximo miércoles, pero de lo que se puede observar en el proyecto de sentencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, lo que se puede observar allí es que son muchas presunciones, son muchos supuestos, son muchas elucubraciones sobre lo que presumiblemente sucedió, sobre los que presumiblemente son los responsables o son los que intervinieron en la elección, que si se aplican los criterios de este precedente jurídico que ya estableció la Sala Superior del Tribunal, es muy, muy difícil que la iniciativa de Reyes Rodríguez de anular la elección de los ministros de la Suprema Corte pueda prosperar el próximo miércoles. Y ya lo veremos, pero mientras tanto mañana le vamos a dar un adelanto de algunos de los detalles que vale la pena observar en el proyecto de sentencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón para que usted vaya haciendo una valoración de si existen o no existen elementos de prueba razonables y suficientes como para considerar que esta iniciativa de anular la elección de ministros pueda prosperar. Y con esto concluimos hoy Puntos y Comas. Muchas gracias, buenas noches, descansen ustedes.